Si usted tiene su Biblia ahí, tómela y busque conmigo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer Efesios capítulo número 5. Específicamente mi intención, lo que el Señor ponía en mi corazón esta mañana es poder meditar en el versículo número 10. Pero para que lleguemos ahí, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, porque cada versículo tiene una enseñanza importantísima para nuestra vida. Efesios 5, del 1 al 10, dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo, que escribe esta carta, dice: Sed pues imitadores míos como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Dice que se dio como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Oiga, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Muy importante, luz, pero en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Una de las cosas importantísimas en nuestra vida es poder comprender y aprender, hermano, cómo agradar a Dios. Poder aprender cómo agradar a Dios. Fíjese que nosotros podemos desperdiciar mucho tiempo, recursos, talento, esfuerzo, si hacemos cosas que no están en el diseño celestial para nuestras vidas. Cuando le digo diseño celestial es porque hemos renacido, hemos nacido de nuevo, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y hay una agenda, hay un plan que Dios ha predeterminado para cada uno de nosotros en su conocimiento infinito. Y cada vez que yo me desvío de ese plan a cualquier otra situación, simplemente estoy desperdiciando mi tiempo, recursos, habilidades, todo lo que pueda tener a mi alcance. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, siempre, el versículo 15 al 17, nos dice una exhortación el apóstol Pablo. Dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis. Escuche esto. Por tanto, tened cuidado cómo andáis. Dice, no como insensatos, sino como sabios. Y añade, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entended cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios es ese plan predeterminado que tenemos enfrente de cada uno de nosotros, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, los genuinos cristianos, que está, como lo dice el apóstol Pablo siempre en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 10, dice que Dios ha predeterminado para nosotros buenas obras que tenemos que hacer. Dice literalmente, porque somos hechura suya, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oiga esto, es un verso muy real, muy profundo, pero una verdad eterna de Dios. La traducción lenguaje actual lo pone de esta manera, la última parte de ese versículo dice, nos creó, es decir, Dios nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes.
Dios tiene un plan que ha planeado, ha planificado para que cada uno de nosotros podamos poner nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos para desarrollar ese plan. Como decía al principio, lo que hagamos fuera de eso es un desperdicio. Lo que hagamos fuera de eso es un total desperdicio. Lo que nos interesa es poder caminar en lo que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos crecer en la voluntad de Dios o en su voluntad? ¿Cómo alcanzar ese conocimiento o tener más discernimiento sobre lo espiritual? Porque obviamente la voluntad de Dios se debe discernir por medio de esa comunión con el Espíritu en lo espiritual. Pero ¿cómo hacemos para crecer en ese conocimiento? ¿Cómo hacemos para poder alcanzar más discernimiento espiritual? Creo que es una pregunta muy válida que todos nos hemos hecho en algún momento. Cualquier cristiano que realmente esté determinado a poder crecer en los caminos del Señor se ha hecho esta pregunta: ¿cómo hago para saber si estoy caminando en la voluntad de Dios? Bueno, siempre en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, ¿verdad? Vamos a ir en el recorrido de esto. En el versículo 1 y 2 de este capítulo 5 que leímos, dice, lo primero que nos dice es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero es ser imitadores de Dios. Y luego añade, dice, andad en amor como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, para poder crecer y entender cuál es la voluntad de Dios, es que debemos saber que es mandatorio. La palabra nos lo dice. Es mandatorio, es una orden el imitar a Dios. El imitar a Dios. Y no venir y suponer o creer, saber, tener nuestras propias ideas, nuestras propias conjeturas de cómo debemos conducirnos, sino que la meta más excelente, o como dirían en inglés, the highest calling, es poder ser conformados a la imagen de Dios. The highest calling is to be conformed to the image of God in the person of Jesus Christ. Ese es nuestro llamado más grande, que un día realmente podamos nosotros parecernos al Señor. Y es la promesa que el Señor nos da en su palabra. Pero para poder llegar a eso, lo primero que tenemos que hacer es poder imitar el ejemplo que Dios nos ha dado en la persona de Cristo. Así como un niño, fíjese que un niño aprende imitando, aprende desde su infancia imitando a sus padres. Por eso en algún momento dicen un dicho ahí que los niños son el reflejo de los padres. Es decir, lo que los padres hacen, los niños lo hacen y muchas veces lo magnifican, ¿verdad? De la misma manera el Señor nos dice a nosotros, nos manda que imitemos, podamos tener esa naturaleza de imitar como el Señor se condujo. Ahora, eso es lo primero que tenemos que hacer. El apóstol Pablo lo entendió y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice: sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Otras versiones añaden, dice, en lo que yo imito a Cristo. El apóstol Pablo ponía en práctica este principio importantísimo de imitación. Y en algún momento aquellos que quizá tienen más tiempo en el evangelio también son hasta cierto punto como tutores, como modelos, lo que en inglés llaman role models, para aquellos que vienen entrando al camino del evangelio y están imitando. Se imita a veces cómo evangelizar, se imita cómo adorar, se imita cómo orar, y por eso es la responsabilidad de aquellos que tenemos más tiempo de poder hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, porque hay otros que vienen atrás que van imitando las conductas. Recuerden entonces, el apóstol Pablo dice: sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo, o como le decía otra versión, dice, en lo que yo imito a Cristo. Mateo 5, Evangelio de Mateo capítulo 5, verso número 48, nos da cuál es el llamado maravilloso. ¿Por qué tenemos que imitar a Cristo? Porque nuestro llamado es ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Literalmente dice,
Mateo 5:48, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es lo que debemos de poner en nuestra meta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, esa es nuestra meta, ser conformados a la imagen de Cristo. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 29 lo dice, a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Es decir, lo que le estoy diciendo yo no es una invención, hermano, no es una utopía, ¿verdad? Es decir, no es una irrealidad, sino que es una verdad que el Señor nos dice en su palabra, que nos ha predestinado para ser conformados a la imagen del Hijo. Romanos 8, 29 lo dice, que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces es algo que no nos estamos inventando, sino que está claramente establecido en la palabra del Señor. De hecho, hay otros pasajes. Permítame mencionarle 2 de Corintios 3:18, dice en su parte final que estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Estamos siendo transformados a la misma imagen. ¿La imagen de quién? A la imagen de Dios en la persona de Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, verso 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Oiga esto, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Déjenme ver aquí algo, dice, hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Esos deseos de la vanidad del mundo, de las cosas que pasan, lo que hay en el mundo, todo es vanidad, según lo que la palabra establece. Entonces, lo primero que vemos en este pasaje es que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar. Pero también nos habla este pasaje que tenemos que andar en amor. Y hermano, aquí hay algo muy importante. Debemos asegurarnos que todo lo que nosotros hacemos tenga su base, que la base de nuestro caminar, de nuestro actuar cristiano, sea sobre la base del amor. Y para que esto sea una realidad, déjeme decirle algo. Lo primero que tenemos que ocuparnos es de amar a Dios. Es imposible que yo pueda tener un genuino amor hacia los que me rodean si no hay primeramente un genuino amor hacia Dios. Creo firmemente que en la medida que mi amor hacia Dios genuinamente crezca, así también crecerá mi genuino amor hacia todos aquellos que me rodean, sea este mi círculo familiar, el círculo de la hermandad en la iglesia, el círculo laboral o de estudio, es decir, círculo social. Así va a crecer mi amor en la medida en que yo pueda crecer en mi amor hacia Dios, así crecerá el amor hacia mi prójimo. Mateo capítulo 22, versículo 30, cuando al Señor le preguntaron, al Señor Jesús le preguntaron acerca de esto, le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor contestó y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añade, dice que de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Pero vea esto, a menos que amemos a Dios con todo nuestro corazón, no vamos realmente a poder tener un amor genuino, real y verdadero hacia nuestro prójimo. Por eso el primer mandamiento y el cumplimiento de la ley y de los profetas dice que es amar a Dios y luego de amar a Dios poder amar a nuestro prójimo, porque será imposible que podamos genuinamente amar a nuestro prójimo sin ningún interés, sin ninguna pasión desordenada. Será imposible que podamos realmente amar a nuestro prójimo si no tenemos un genuino amor para con Dios. Entonces tenemos que asegurarnos, cerciorarnos
de que nuestro amor hacia Dios pueda crecer. Es la base de nuestra conducta cristiana. Romanos capítulo número 13, versículo del 8 en adelante, recalca lo que el Señor dijo. Dice el apóstol Pablo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo, dice, ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Pero ¿cómo podemos tener ese genuino amor? Solamente amando a Dios, y que el amor de Dios esté dentro de nuestros corazones. Recuerde usted que el fruto del Espíritu, dice Gálatas, es amor. Y de ahí vienen las demás cualidades que trae: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo que viene después viene sobre la base del amor. Y para poder tener ese amor tenemos que amar a Dios. Obviamente jamás lo amaremos como Él merece ser amado, como Él nos ha amado, pero debemos crecer en ese amor a Dios. Y el que ama al Hijo, ama al Padre. Si amamos a Jesús, amamos al Padre. Ahora, nuestras acciones, nuestro caminar, será de edificación si están fundamentadas y motivadas por el amor. Efesios 4:15 dice que hablemos la verdad en amor. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Déjenme ponerle un pensamiento sobre esto. Yo puedo decir verdades para tratar y querer edificar a otra persona. Y quizás puedo venir y tener pensamientos: le digo, no le digo, sí le voy a decir porque es verdad y lo voy a edificar. Y está bien. Pero si esa verdad aún no está motivada por el amor, no va a lograr edificar. Aún la verdad tiene que ser hablada con amor. Vamos a edificar si hablamos la verdad, pero en amor, que realmente pueda haber en nosotros ese sentimiento de amor para poder ser edificados. Entonces, tenemos que imitar al Señor, tenemos que ser edificados, edificándonos en amor unos a otros, porque eso es importantísimo para poder realmente caminar en este camino de ser conformados a la imagen del Hijo. Efesios 5 nos sigue diciendo del versículo 3 al 5, que es nuestro pasaje que hemos tomado hoy. Dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Quiero leerle lo que dice la TLA. La TLA dice: ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Esto es tan malo como adorar a un ídolo. Todo esto lo pone en el rango de la idolatría, y si algo Dios aborrece es la idolatría. Entonces, en nuestra transformación, en esa transformación que estamos teniendo, o podría decir yo, déjenme poner esto, en nuestra educación espiritual, me atrevería a decir esto, en nuestra educación espiritual, debemos ser enseñados a imitar, como también a identificar conductas malas, para que podamos hacer lo bueno, pero también dejar de hacer lo malo, para evitar, para desechar hacer lo malo. Le repito, es importante hacer lo bueno, pero de igual manera es importante dejar de hacer lo malo. Voy a repetir eso porque es muy importante. Nuestro llamado es a hacer lo bueno, esas buenas obras que Dios ha determinado para nosotros desde antemano. Esas buenas obras que nos están cada vez transformando más a la imagen del Hijo.
ese camino predeterminado. Es importante hacer lo bueno, pero es tan importante también dejar de hacer lo malo, porque muchas veces podemos estar haciendo lo bueno, pero también haciendo lo malo. Hay un dicho ahí, no me recuerdo exactamente cómo es, pero que decía algo así como que lo que hacemos con las manos lo destruimos con los pies. Es decir, no es esa la actitud que Dios quiere que tengamos, sino que tengamos una actitud de edificar, pero también que dejemos de destruir. Una actitud de poder hacer lo bueno, pero dejar de hacer lo malo. El profeta Isaías lo puso de una manera muy directa en el capítulo 1 de su profecía. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Ve esta frase. Dice: cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Importantísimo. Efesios capítulo 5 nos muestra eso. Y vamos a ver el versículo 6. Versículo 6. 5:6. Dice: que nadie os engañe con palabras vanas. Es decir, todo lo que anteriormente hemos visto de poder imitar al Señor, de poder edificarnos en amor, de que lo malo no se mencione ni siquiera en nosotros, que podamos ser enseñados en dejar de hacer lo malo para poder hacer lo bueno. Y el apóstol dice: y que nadie os engañe con palabras vanas. La TLA dice: que nadie os engañe con ideas tontas. Dice: pues por causa de estas cosas, es decir, de todas las cosas malas, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y los días viernes, al estar estudiando Apocalipsis, hemos visto realmente que aunque Dios es misericordioso, también, hermano, tiene un día de castigo, un día de ira. Y esa es una realidad, que no vamos a entrar en detalles, pero es una realidad que la palabra marca. Y dice que por causa de todas estas maldades, iniquidades y transgresiones, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablando de aquellos que no son creyentes. Ahora, si vemos las consecuencias de las conductas que anteriormente se mencionan, ¿verdad? De esas conductas malas, sabremos que siempre una conducta mala va a traer un mal resultado. Una conducta mala, un mal caminar, siempre va a traer un mal resultado. Nos recuerdo hoy lo que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira que hablábamos que Dios tiene. Romanos capítulo 2, verso del 4 en adelante, le leo, dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, aunque Dios tiene ira, hermano, pero es misericordioso, paciente, tolerante. Dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Dice: mas por causa de la terquedad y de tu corazón no arrepentido, que ese es lo que va a llevar a que cualquier persona pueda recibir la ira de Dios, es la falta de un genuino arrepentimiento. Pero aquí dice: por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación. Aquí está hablando del día del Señor que hemos estudiado en Apocalipsis. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras. Vea, Dios es justo, aunque es misericordioso, pero es justo. Dice que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y añade, dice: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, les dará vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les pagará con ira e indignación. Dice: habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Y dice: al judío primeramente y también del griego.
porque obviamente Dios no hace acepción de personas. Entonces veamos, hermanos amados, la realidad de que las consecuencias malas traerán siempre resultados malos. Les recalco eso, las consecuencias malas traerán siempre resultados malos. Y para eso tenemos que comprender de que hay un contraste marcado que es totalmente diferente, como la Biblia lo pone, lo malo y lo bueno. Hay diferencia entre la luz y las tinieblas. Y es lo que el pasaje de Efesios capítulo 5, del versículo 7 al 9 nos dice. Efesios 5, que es lo que estamos leyendo, versículos 7 al 9, nos dice esto, vea, dice, por tanto, léalo conmigo, dice ahí, por tanto, dice, no seáis partícipes con ellos, por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz. Andad como hijos de luz. Ya repito eso. Antes éramos tinieblas, pero ahora que somos, ahora somos luz. Y dice, andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, que esas buenas obras que Dios tiene preparado para nosotros tienen esos elementos de bondad, de justicia, de verdad. Como hijos de luz que caminemos sobre ese plan de luz, ese plan predeterminado. 2 Corintios 6:14 nos dice algo muy claro en esta relación, en esta santificación que Dios quiere para su iglesia. Dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? En otras palabras, se está poniendo al mismo nivel como un sinónimo. Cuando habla de luz, se está poniendo un camino de justicia, una conducta de justicia. Cuando habla de tinieblas, se está poniendo una conducta de iniquidad. Es decir, hay una diferencia que tenemos que entender entre luz y tinieblas. Solamente aquellos que están en Cristo son luz. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora bien, déjame decirle esto. No tenemos que ser partícipes de esas conductas, pero hay muchas maneras de instigar. Instigar quiere decir de influenciar a lo malo, ¿verdad? Hay unas maneras de instigar o tomar parte de pecados de otros, ya sea por elogio, ya sea por consejo, ya sea por consentimiento, ya sea ocultándolo. Y si tenemos cualquier tipo de conducta a esto, si estamos ocultando, estamos elogiando malas conductas o aconsejando a gente para malas conductas, si compartimos con otros de esta manera, no directa pero indirecta, los pecados, hermanos amados, debemos esperar compartir también con ellos las consecuencias. Quizá no una misma magnitud, pero tendremos también las consecuencias de ellos. Si no reprendemos los pecados de otros, tendremos armonía con ellos. Y para esto debo ser muy claro, todo lo que hacemos para edificación, recuerden, tiene que ser sobre la base del amor. Y lo que el Señor habló especialmente a nuestros hermanos, ¿verdad? Es de que hay un proceso de restauración, que es, si ves a tu hermano que tiene una falta, ve y díselo a él en privado. Si sigue con lo mismo, toma uno de los ancianos, llévalo al pastor y dile, mire, esto yo ya lo hablé con él y sigue haciendo con ella y sigue haciendo esto. Y si llega un punto en donde a la persona no le importa y lo sigue haciendo, entonces dilo a toda la congregación y que sea tenido también como un gentil. Pero eso ya es una situación extrema, hermano. Y todo esto debe ser motivado por amor para buscar la edificación. Ahora, cuando quizás eso no se dé, pero quizás lo que más común se da es que a veces los cristianos tienen comunión con aquellos que no son cristianos y les aplauden sus maldades y los aconsejan, quizás a este punto los instigan, quizás no aconsejándolo, pero instigándolos a que hagan lo malo. Cada vez que nosotros tenemos esa comunión o compartimos eso, estamos también participando de la cosecha de lo que la maldad trae, y lo que la maldad trae no es nada bueno. Recuerde, cuando la Biblia habla de luz y de tinieblas, está hablando de dos cosas totalmente distintas. La luz, en la palabra, en todo el sentido o el contenido, de la palabra de la Biblia, la luz tipifica intelectualmente verdad, moralmente santidad. Cuando usted vaya a ver pasajes que hablan de luz, está hablando de
de moralidad, de santidad, de verdad de Dios. Y cuando habla de tinieblas, está tipificando de ignorancia o de maldad. Intelectualmente, cuando se habla de tinieblas, está hablando de ignorancia. Si usted mira, por ejemplo, en el libro de Proverbios, cuando habla del necio, es una persona que es ignorante, que es necia, que es terca, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla acerca de tinieblas, también en el sentido moral está hablando de alguien que es malo, de alguien que está lleno de maldad. Entonces, luz es verdad, como tinieblas es ignorancia. Luz es santidad, como tinieblas es maldad. Eso tenemos que tenerlo muy definido, hermano, muy claros en este aspecto. Es importantísimo que podamos saber esto, porque dice que nadie os engañe con palabras vanas. Es lo que el versículo 6 nos dice, que nadie os engañe con palabras vanas. Y dice, por tanto, que no seamos participantes, porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz y que andemos como hijos de luz. Muy importante, hermano. La palabra de Dios que nos enseña, que nos adoctrina, nos dice, antes éramos tinieblas, ahora somos luz, debemos andar como hijos de luz. Recuérdese que son dos cosas totalmente distintas. El Señor lo dejó marcado en sus palabras. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 en adelante, 19 al 21, el Señor Jesús dijo, este es el juicio, que la luz vino al mundo. Y Él estaba hablando, Él, con su mensaje de verdad. Dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Todo el que actúa en maldad odia la santidad, odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces el Señor lo dejó establecido que realmente había una batalla de odio entre luz y tinieblas. Y es lo que tenemos que comprender, amados hermanos, para que seamos conformados a la imagen del Hijo, para que caminemos sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que hacer lo bueno, pero tenemos que saber también dejar hacer lo malo, como dice Isaías capítulo número 1. Primera de Juan capítulo 1, verso 5 en adelante dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él, que hemos oído de Dios. Y que os anunciamos, Dios es luz, Dios es luz, Dios es verdad, Dios es santidad, y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Ese es el mensaje que hemos oído, dice, que os anunciamos. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, oiga esto. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Y esa es la peor mentira que podemos tener, porque es una automentira. Como en una oportunidad anterior decíamos, el peor de los engaños es el autoengaño. Cuando yo mismo estoy siendo engañado. Por ejemplo, yo podría creer hoy que soy un muchacho de 15 años y creer en mi mente que soy un muchacho de 15 años, pero cuando miro en el espejo es una realidad totalmente opuesta. Ya soy no voy a decir viejo, pero casi, ¿verdad? En este sentido. Pero hay gente que en algún momento puede tener ese autoengaño y bueno, en cosas triviales como eso de la edad, la apariencia, lo que sea, no tendrá tanta consecuencia como en las cosas eternas y espirituales, como la que vemos hoy, que dice que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vea esto. Vea esto, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos, dice, comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las cosas que quizás le va a sonar a usted trivial, quizás le va a sonar a usted como eso es fundamental, pastor. Amén.
Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta y estoy atesorando cada vez más es que Dios ama la sinceridad. Cuando yo vengo delante de Él y me rindo delante de Él, digo, Señor, aquí estoy. Esto es lo que soy, Señor. Estas son mis incapacidades, Señor. A este nivel yo te busco, a este nivel te amo, a este nivel te sirvo. Ayúdame, Señor, a poder mejorar mi caminar. Dios ama cuando llegamos delante de Él con sinceridad y nos presentamos delante de Él tal como somos. Por eso hay un canto que me gusta mucho me gusta mucho a mí. Creo que dije me gusta mucho yo. Me gusta mucho a mí, que dice, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, sin nada que entregar, tal como soy. Una de las cosas, como le digo, quizás le parecerá a usted básica, hasta cierto punto trivial, ¿verdad? Pero que me estoy dando cuenta que es un fundamento importante, es poder llegar delante de Dios con verdad, con sinceridad, reconocer nuestras debilidades, reconocer también lo que nosotros tenemos, porque Dios acepta eso y de una u otra manera Dios responde, y eso es lo importante, que Dios nos responda. Por eso tenemos que evitar el autoengaño, la automentira. Y si alguien dice, tengo comunión con Dios, pero ando en tiniebla, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Recuérdese que lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros es que nos está conformando a la imagen del Hijo. Nos está llevando a que caminemos a hacer esas obras que Él ha determinado, como le decía al principio, y mientras hagamos otras cosas que no están en nuestro plan, lo único que estamos haciendo es desperdiciando tiempo, recursos, esfuerzo, desperdiciando, en otras palabras, nuestra vida en cosas que no valen la pena. Isaías capítulo número 5, versículo número 20 al 24. Profeta Isaías capítulo 5 del 20 al 24. Marca con estas palabras el profeta Isaías esto de una manera muy importante, muy maravillosa. Dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Le leo una vez más eso. Ay, como diciendo, pobres aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes en sí mismos. Ay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y que quitan al justo su derecho. Por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego, es decir, cuando usted le prende fuego, por ejemplo, a algo que está seco, a la cáscara, así dice, como consume el rastrojo la lengua de fuego, y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. Ahora vea esto, ¿de dónde viene esa destrucción? ¿De dónde viene esa catástrofe? Dice, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Una de las bendiciones que tenemos como iglesia de Cristo es el acceso a la palabra de Dios. Hermano, el poder estar estudiando, siendo instruidos por medio de la palabra de Dios es algo maravilloso. Ahora, no es importante nada más oírla, sino que esas palabras queden en nuestro corazón, que las atesoramos y podamos nosotros ponerla en práctica, aunque sea poquito cada día, poner en práctica la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es importantísima. Como lo dice el profeta Isaías, dice que la causa por la cual eso viene a esta gente, esa destrucción repentina, como la llama consume la paja, el rastrojo, todo esto, dice, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Notemos, muy importante, la importancia de la palabra de Dios. Yo sé que para los hermanos de la iglesia esto no es un mensaje nuevo. Ya tengo años de estar enfatizando sobre eso, porque créanme, es para mí algo importantísimo, la importancia de la palabra de Dios. Así como es importante orar, así como es importante adorar al Señor. Hermano, y le diría yo, y la palabra de Dios tiene esa supremacía, porque ¿cómo voy a saber yo cómo adorar al Señor si no es la palabra de Dios la que me la revela? ¿Cómo voy a poder yo entender realmente lo que agrada a Dios si no es
a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es importantísima. Salmo 119, 105 lo dice de esta manera. Dice, lámpara, luz, iluminación. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios es la que nos está iluminando nuestro camino. Es decir, cada vez que yo me acerco delante de la palabra del Señor y veo que mis acciones no son como debieran de ser, porque no estoy siguiendo las acciones, no estoy en ese camino de imitar a Cristo, eso está corrigiendo mi vida, está ajustando mi vida al modelo y al camino que Dios quiere para mi vida y para su vida. Por eso bendita sea la palabra de Dios y que nosotros podamos atesorar la palabra de Dios. Salmo 119, 105 lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, cuando vemos en Efesios 5, nos habla acerca del fruto de la luz. Recuerde que nosotros somos luz. Ahora, el fruto de la luz, nosotros como luz, dice que es bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Bondad son buenas acciones. En otras palabras, no obrando con maldad, sino bendiciendo, no maldiciendo. Justicia es siendo justos, ¿ya? En todo lo que nosotros podamos ser justos. Por ejemplo, en casa somos justos si ayudamos en el trabajo, si podemos compartir los quehaceres. Por ejemplo, en el trabajo somos justos, hermanos, si trabajamos por lo que nos pagan, si trabajamos, si devengamos el salario. Por ejemplo, los que están estudiando en la escuela son justos si se está estudiando y obedeciendo. Es decir, cuando hablamos de una actitud de justicia, tenemos que ver que eso va a afectar o debe de afectar nuestras acciones. Por ejemplo, le digo, en casa, pues tomando nuestro papel, desarrollando el papel que cada uno de nosotros tenemos, compartiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en casa, en el trabajo, pues devengando con el sudor de nuestra frente, aunque sea un sudor intelectual, ¿verdad? Lo que se nos paga en la escuela, estudiando, pudiendo ser, retribuyendo el esfuerzo que los padres hacen hacia los hijos al enviarlos a la escuela, al colegio, a la universidad. El fruto de la luz consiste en toda justicia, consiste en toda verdad. ¿Qué es verdad? Bueno, verdad es realmente seguir la conducta que la Biblia nos marca. Y seguir una vida de verdad, hermanos amados, de justicia y de bondad, requiere determinación y requiere un esfuerzo de parte nuestra. Ahora, vea usted que Efesios nos habla que dice que el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Le recalco esto, el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Muy importante que notemos que el fruto no es la raíz. En otras palabras, está hablando de que estas cualidades van a salir como un fruto. Estas cualidades de verdad, justicia y bondad están en nosotros, en el Espíritu de Dios. Pero a la medida que cada uno de nosotros maduremos, en la medida que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente, estas actitudes van a brotar, así como cuando una planta tiene el fruto ya dentro de ella, pero conforme recibe el agua, recibe los rayos del sol, los minerales de la tierra y crece, entonces va a sacar lo que ya está dentro de ella. Entonces, en nuestra vida ya tenemos justicia, ya tenemos verdad, ya tenemos bondad. Pero no va a salir eso hasta que nosotros realmente crezcamos espiritualmente hablando. Muy bien, entonces quiero llegar al versículo 10, que es lo que le decía yo que es como la base sobre esto. Efesios 5:10 dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. Porque yo puedo tener mis propias ideas, mis propias conjeturas, ¿verdad? Mis propias opiniones, pero realmente con mucho respeto debo decir esto, pero eso realmente no vale de nada si no está de acuerdo a la palabra de Dios. Debo de examinar qué es lo que agrada al Señor. Una versión en inglés, la NASB, que es New American Standard Bible, dice, trying to learn what is pleasing to the Lord. Trying to learn what is pleasing to the Lord. Me gustó
esa expresión trying, porque tratando de aprender lo que agrada al Señor. La TLA dice, traten de hacer lo que agrada a Dios. Vea esto, traten de hacer lo que agrada a Dios. Y ahí está implícito en eso una determinación. Es decir, que es necesario que nosotros pongamos ese esfuerzo. Diría yo, este versículo nos marca que es necesario como un análisis, ¿verdad? Con una evidencia que nos convenza a nosotros mismos, que es un análisis serio, que es un análisis real, y que ese análisis concluya con un deseo y una determinación de poder hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, hacer la voluntad de Dios no es algo automático, no es algo espontáneo, no es algo innato, sino que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Le recuerdo el pasaje famosísimo de Romanos capítulo 12, 1 y 2, que dice el apóstol Pablo: os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. ¿Y cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo vamos a ser transformados? Bueno, sustituyendo lo malo con lo bueno, sustituyendo la maldad con la bondad, la mentira con la verdad. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis. Oiga esto está muy de acuerdo con lo que habla Efesios 5:10, especialmente en la traducción lenguaje actual o la NASB, que dice trying to learn, o traten de hacer. La versión de las Américas pone examinando lo que agrada al Señor. Dice Romanos 12, dice, y no os adaptéis, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Es decir, que la voluntad de Dios siempre trae esos elementos de algo. La voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. Pero tenemos nosotros que verificar la voluntad de Dios. Y vamos a tener que crecer en ese conocimiento, aprender, ser educados espiritualmente a cómo tenemos que conducirnos. David decía en el Salmo 143:10, decía, enséñame, oiga esto, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Le repito este versículo, dijo David, enséñame a hacer tu voluntad. No está diciendo simplemente motívame, tampoco está diciendo úngeme para hacer tu voluntad. No, enséñame, y esto involucra un aprendizaje. Cuando se enseña algo es para que la otra persona lo pueda hacer, para que de ella surja y tenga el conocimiento y la habilidad de poder hacerlo. De ahí donde viene quizás aquel dicho que me viene a la mente en este momento, que creo que lo dijo Confucio, si no estoy mal yo, decía, cuando alguien te pida un pez, dice, no le des un pez, sino enséñale a pescar, para evitar que él pueda seguir pasando hambre. Pues esa es la analogía, la alegoría de este dicho que este hombre dijo. Hermanos amados, lo que el Señor quiere hacer y está haciendo es enseñándonos a hacer su voluntad. Obviamente hay momentos en los que tenemos que pedirle, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero Dios, la manera en que Dios lo hace es que nos va enseñando a través de su palabra, a través de las circunstancias. Muy importante, mire, yo he aprendido en mi vida, quizás las lecciones que más han quedado marcadas en mi vida no han sido las que he aprendido en una predicación, en un estudio, mucho menos en una transmisión, ¿verdad? De Facebook Live o un reprise, sino que las lecciones más grandes que yo he aprendido ha sido muchas veces cuando Dios me ha enseñado en la corrección. Dios me ha enseñado en la exhortación. Dios, por medio de las circunstancias, escuche esto, por medio de las circunstancias, hemos tenido grandes lecciones. No sé si usted dice amén a eso, ¿ya? Si dice amén, ahí hágale un like a esto. Pero las más grandes lecciones las aprendemos a veces sin darnos cuenta que Dios nos está enseñando. Y Dios nos enseña a través de las circunstancias. Nos enseña por muchas maneras, hermano.
Y es lo que David le decía: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Y eso es mi intención, ¿verdad? Lo que el Señor ponía en mi corazón para que podamos nosotros, hermanos, le decía tiempo atrás que en esta situación de esta pandemia y lo que se ha extendido, lo que yo le decía al Señor es que esto pueda realmente crear en nosotros un espíritu de arrepentimiento. Pero el siguiente paso para estar arrepentidos es poder caminar sobre lo que es realmente que Dios quiere que caminemos y la voluntad de Dios en nuestra vida. Y tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Ahora, para ir concluyéndole hoy, entonces, mire, es importantísimo esto. No olvidar que solo a través de la ayuda del Espíritu Santo podremos caminar haciendo la voluntad de Dios. Y así poder aprovechar bien el tiempo, los recursos, los talentos y conseguir desarrollar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esas obras que Dios ha predeterminado para que caminemos sobre ellas. Lo vamos a conseguir no por esfuerzo humano solamente o determinación mental. Lo vamos a conseguir por la bendita ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros es real, hermanos amados. Es real en nuestras vidas. Por eso Dios lo ha dejado. Por eso el Señor dijo: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no viene. El Evangelio de Juan, capítulo número 16, versículo 12 al 14, le leo. El Señor Jesús dijo de esta manera a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que está con nosotros, motivándonos. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios es el que pone el querer como el hacer para su beneplácito. Y lo hace a través del Espíritu Santo de Dios, hermano, que compone aún nuestras oraciones para que nosotros podamos recibir respuesta a nuestras oraciones. Y por eso estamos agradecidos con el Espíritu Santo de Dios, porque el poder desarrollar la voluntad, el poder aprender la voluntad de Dios, sería imposible si Dios no hubiera dejado su Espíritu que nos enseñara, que nos guiara a toda la verdad. Por eso es que cuando los genuinos cristianos estudiamos la palabra del Señor, aprendemos la palabra del Señor, hay una conexión, hay un clic ahí, porque el Espíritu Santo nos dice: esa es la verdad, esa es la manera correcta en que yo quiero que te conduzcas. Ese es mi propósito para tu vida. Y con todo mi corazón, espero que siempre nosotros podamos tener un espíritu receptivo a la palabra de Dios, a la doctrina bíblica, que es la que nos está perfeccionando. Termino con esto. Por esa importancia de tener una comunión con el Espíritu constantemente, es que los apóstoles en sus cartas hablaban acerca de esto. 2 Corintios 13, 14, el apóstol Pablo en su despedida dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu sean con todos vosotros. La comunión con el Espíritu sean con todos vosotros. Imposible que podamos nosotros aprender a hacer lo bueno si no dejamos de hacer lo malo. Y si estamos haciendo lo malo, tenga la seguridad de que el Espíritu está contristado. Es ese maravilloso Espíritu el que nos da la guía para saber que hay cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que dejar para que podamos aprender a hacer lo bueno, aprender a hacer la voluntad de Dios y que hagamos esas obras que el Señor ha predeterminado para cada uno de nosotros. Porque si caminamos en ese camino, seremos exitosos de acuerdo a lo que Dios mide como éxito. Seremos ese árbol que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Por eso anhelemos tener siempre la comunión con el Espíritu. Ese Espíritu de Dios que ha sido dado para todos aquellos que somos ahora luz, que éramos tinieblas, pero ahora somos luz.
Y si usted todavía no ha entrado a ese maravilloso evangelio de la luz de Dios, si usted todavía no ha rendido su vida en un genuino arrepentimiento y le ha pedido a Jesús que sea el Señor y el Salvador de su vida, ¿qué está esperando? Hágalo hoy para que pueda ser librado de la ira de Dios. Porque aunque Dios es un Dios misericordioso, también hay un momento donde su ira será revelada para todos aquellos que hacen obras de iniquidad y que comparten también con su aprobación, que comparten con aquellos que tienen obras de iniquidad. Y es imposible que nosotros podamos salir de ello, sino solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que nos es dado cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si usted no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Le invito a que donde usted esté ahí con humildad en su corazón, reconozca que necesita un cambio en su vida. Y el único cambio que es el más importante en nuestra vida es el cambio que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede cambiar nuestro ser espiritual. Solo Dios puede transportarnos de las tinieblas a la luz, cambiarnos del reino de muerte al reino de vida. Así que si usted en su corazón lo quiere hacer, hágalo. Hágalo ahí, pídele al Señor con la sinceridad de su corazón. Dígale: Señor, te necesito. Ya no quiero seguir igual, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Te necesito, Señor. Amén. Hay un canto que dice quizás en gran esencia lo que David escribía, que debe ser una necesidad en cada uno de nosotros, amados hermanos, Iglesia de Cristo. Que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad. Óigame esto, que el Señor nos enseñe. Usted mira, ¿cómo lo va a hacer? A través de su Espíritu Santo. El Señor nos enseña a hacer su voluntad. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi rey, porque tú eres mi Dios, tu Santo Espíritu me guíe siempre. Amén. Únase conmigo hoy. Únase conmigo hoy. Señor, hacer tu voluntad.
una vida, Señor, que es agradable a ti, Señor. Que pueda cumplir el propósito por el cual tú me escogiste, Señor. Quizás algunos de nosotros necesitemos pedirle perdón porque conscientemente nos hemos desviado, porque sabiendo la verdad hemos caminado en caminos que sabemos que no son los caminos que agradan a Dios. Y hoy, ahí en la sinceridad de su corazón, quizás ni siquiera tenga que expresarlo usted, pero en su pensamiento dígale: Señor, vengo delante de ti arrepentido, arrepentida, Señor. Te pido, Dios mío, que encauces mi vida, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a poder hacer tu voluntad, Señor, a poder caminar en tus caminos, a poder, Señor, tener una vida que pueda ser agradable para ti, Señor amado. Hoy te lo pedimos, buen Dios, en nuestra oración esta mañana, Señor. Es lo que te rogamos, es lo que te suplicamos, Dios mío. Enséñanos cómo debemos actuar, Señor. Enséñanos a caminar, Señor, sobre las sendas de justicia. Enséñanos, Señor, a anhelar por sobre todas las cosas, ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Y te pedimos perdón, Señor amado, por nuestras maldades, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Venimos delante de ti, Señor, porque sabemos, Dios mío, que sin ti nada podemos hacer. Hoy venimos delante de ti, Padre Santo, necesitados de ti, Señor. Porque solamente en ti, Señor, está nuestra estabilidad, nuestra bendición completa, Señor, solamente en ti. Por eso venimos delante de ti, amado Dios, esta mañana. Venimos, Señor, delante de ti a rogarte, Espíritu Santo, enséñanos como tú quieras enseñarnos, pero enséñanos, Señor. Enséñanos, bendito Espíritu. We need you. We need you, Spirit. We need your help. We need your help. Aleluya. Porque tú eres mi Dios. Porque
amor que viene de ti, con esa sabiduría que viene de ti, con esa bondad que viene de ti, Señor. Oh, precioso Espíritu de Dios, llena nuestra vida, de que seamos conformados a la imagen de aquel que nos ha predeterminado para hacer esas obras buenas. Es lo que te pedimos, Señor, es lo que te rogamos. Amado Dios, lo que te ruego, Señor. Porque lo más importante, Señor, es lo espiritual. Lo físico, Señor, aunque lidiamos con eso, pero no es lo más importante. Lo más importante, Señor, es lo espiritual. Y sé que cumplirás tu palabra y la estás cumpliendo, Señor, que mientras busquemos primeramente tu reino, tu justicia, busquemos lo espiritual, Señor, todo lo demás tú añadirás, Señor, a la vida de tu pueblo. Aleluya. Tú eres fuente de agua viva. Eres para mí. Bendito el Espíritu de Dios, consolador, fuente de agua viva, eres para mí. Bendito Espíritu de Dios, consolador, llenas mi vida, llenas mi vida, renuevas todo mi ser, me levantas y me sostienes con tu poder, llenas mi vida, renuevas todo mi ser, me levantas y me sostienes con tu poder, me levantas y me sostienes con tu poder. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Espero que la palabra de Dios haya encontrado un lugar importante en nuestras vidas, hermanos amados, en nuestros corazones. Y si usted no ha hecho una decisión por Cristo, recuerde, hoy es el momento en que lo puede hacer. No deje para mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Muy bien, nos despedimos entonces, hermanos. Esta semana creo que será bastante crucial para averiguar y tener ya alguna idea más clara para cuándo podremos estar haciendo planes para poder restaurar las reuniones y de qué manera lo vamos a hacer. Al tener algo sólido, claro y que sea factible, que sea funcional para nosotros, pues yo le estaré dejando saber. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerde compartir esta transmisión. Si les de bendición para su vida, compártala, hermano. Y suscríbase también a nuestra página de YouTube y hágale un like a nuestras páginas, a las transmisiones. Hasta pronto, un abrazo a todos. Dios me los bendiga, me los guarde y que pasen buen resto de la tarde. Amén.